Fernando Cocho, él es analista en inteligencia. Fernando, gracias por estar en esta transmisión especial de NTN 24, bienvenido. Buenas noches, bienvenido aquí desde España. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Hacíamos hace apenas unos minutos una cronología de lo duro que ha golpeado el terrorismo a Turquía. ¿Por qué se da este fenómeno y por qué se está incrementando en este año 2016? Bueno, se ha incrementado por muchos motivos. Primero, por los conflictos internacionales o políticos que hay en el entorno, por los diferentes actores intervinientes con sus intereses personales y sus objetivos individuales como colectivos. Y en el fondo, los atentados terroristas que hay en Turquía, como en toda Europa o en todo el mundo, obedecen a diferentes intereses. En este caso, pueden ser milicias turcas, pueden ser intereses del Daesh, pueden ser conflictos internos geopolíticos de la propia Turquía, pueden ser por muchos motivos. Tenemos que esperar al resultado de las investigaciones y a lo que el MIT, el Servicio de Inteligencia turco, establezca como doctrina oficial. Ahora, Fernando, nos llega una información en este momento y se complica aún más saber realmente qué es lo que está pasando en cuanto a cifra de muertos, heridos, porque al parecer las señales de los canales de los medios de comunicación se están bloqueando. Quiere decir que esto hay un acto de inteligencia atrás muchísimo más grande de lo que estamos suponiendo. Aparte de la explosión o de las tres explosiones que al parecer habrían ocurrido al interior del aeropuerto, estamos hablando de un bloqueo a toda la información que se origine desde Turquía. Sí, es así, es la política tradicional de los servicios de inteligencia turcos, de la seguridad turca. Cuando hay un atentado normalmente de cierta intensidad, con ciertos riesgos en telecomunicaciones, en este caso en aeropuertos, lo que suelen hacer habitualmente es bloquear las telecomunicaciones para monitorizar todo lo que ocurre, ¿no? Sí, es lo habitual el servicio de inteligencia. Fernando, pero no me queda claro por qué lo hacen. Si al contrario, lo que se podría buscar en este momento es la solidaridad internacional y los medios de comunicación y saber realmente lo que pasa es lo que ayuda a esclarecer un poco y a tener un poco claro lo que hubiera sucedido por medio de los medios de comunicación. Sí, lo entiendo y estoy de acuerdo con usted, Jesús, pero el sistema turco de inteligencia, el sistema turco de seguridad, establece que prefiere establecer un proceso de jaula, por ejemplo, para evitar las comunicaciones y así poder saber y controlar la información que les pueda interesar o no que el público en general conozca, o incluso la propia difusión del atentado. Ellos piensan que le da publicidad a los terroristas. Son políticas que ellos tienen, como otros países tienen la política de difusión o como otros países tienen la política de no permitir ciertos procesos de comunicación, o a otros periodistas sí, a unos no. Depende de la política. Es así. Claro. Los turcos son así. Claro. Entonces son políticas, y que quede claro que son políticas que tiene precisamente el gobierno turco para poder ellos mismos establecer un cerco y poder también tener elementos que permitan establecer qué fue lo que sucedió. Eso está muy claro. Ahora, desde su experiencia, desde su conocimiento, Fernando, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cuánto tiempo estuvieron analizando esto para hacerlo? Vamos a ver, cuando hay un atentado que no se ha podido, como en este caso, prevenir o calcular que va a ocurrir en un tiempo determinado en las comunicaciones, que es muy, muy complicado para hacerlo de manera preventiva, lo que se hace es habitualmente establecer un perímetro y a partir de ahí establecer los procesos de comunicación, o bien para sacar información, o bien para que no entre información tergiversada o haya un segundo atentado cuando los medios de comunicación se acercan. En mi opinión, conociendo la trayectoria de los atentados en Turquía, lo que la policía turca, los servicios de inteligencia turcos hacen es precisamente eso: establecer un perímetro para evitar un segundo atentado, que es lo que suelen hacer los atentados en Turquía. Cuando se acercan medios de comunicación o ambulancias, hacen un segundo atentado, hasta un tercer atentado, como cadena de acontecimientos. Eso es el motivo, yo creo, por el que han establecido esa pauta. Y lo llevarán haciendo y lo harán durante todo lo que es el proceso de recuperación, de análisis y de asistencia a los heridos. Es un filtro habitual. En el caso de Rusia, por ejemplo, también lo hacen así. Y en el caso de países del este o países asiáticos también lo suelen hacer así. Ahora, hay una información que sería importante analizarla y repetimos, establecer que sea veraz, pero si llegara a ser, sería un modus operandi que tal vez usted lo tiene claro. Al parecer, primero fue un tiroteo y luego cuando se da el tiroteo avanzando ya el tiroteo, atacan
a las personas que están disparando y ellos se explotan. Sí, posiblemente la policía turca, los servicios policiales turcos, las fuerzas policiales turcas habrían detectado, bien por cámaras o bien por una fuente humana, un UMINT, o bien por una filtración, o por alguien que han testado que pudiera tener un riesgo, han detectado una amenaza, han ido seguramente a identificar a estos terroristas, y los terroristas evidentemente han respondido con fuego, y antes de ser capturados o cuando han visto que ya no podían cumplir su objetivo, el que fuera que fuese, quizá una terminal, quizá una zona concreta, pues se han explosionado como último recurso antes de ser capturados. Parecer, Fernando, ISIS estaría atribuyendo los atentados. ¿No nos sorprende, o sí? Bueno, hay que tener un poco de prudencia y paciencia. El programa turco, la zona de Turquía, Irak, todo lo que son las fronteras con Jordania y todo lo que es los países árabes, en este caso, son países que geopolíticamente ahora están en una inestabilidad altísima. Hay que ser muy prudente a la hora de asignar atentados. Es posible que sea el Daesh, pero es posible que sean milicias kurdas que han vuelto otra vez a ejercer atentados, y hay que asegurarse que esa reivindicación por parte del ISIS o el Daesh, como debía ser más correctamente denominado, sea correcto, pero hay que esperar. Es muy pronto. El atentado ha sido hace poco más de 2 horas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, puede ser Daesh por las características, por el acto de inmolación. Sí, puede ser Daesh, sí. Claro. Ahora, Fernando, lo que sí es claro es que los blancos favoritos en este momento son los aeropuertos. Y lo que son objetivos blandos. Son los objetivos, exactamente. Y lo que sí sorprende es que, teniendo en cuenta o tan sobreavisados que estamos en el mundo en este momento con el tema de los aeropuertos, vuelva y ocurre un acto de estos en una ciudad como Estambul, se supone uno que tiene estrictas medidas de seguridad en el aeropuerto. Sí, pero a ver, los aeropuertos son objetivos blandos, son objetivos fáciles, como otro tipo de nodos de comunicaciones, transporte, porque hay mucha gente, hay mucha entrada y salida, mucha gente con maletas, mucha gente con prisa, mucha gente con nervios, y además, por más que se establezca un perímetro de seguridad, la seguridad absoluta es imposible. No estamos hablando de, seguramente, principiantes, estamos hablando de terroristas profesionales en el sentido del terror, y que buscan objetivos blandos en este caso. Es muy complicado manejar un aeropuerto con a lo mejor decenas de miles de personas entrando y saliendo cada hora. Recordemos que el aeropuerto de Atatürk es el aeropuerto más importante en la zona, llamémosle, europea de Turquía. Es como si, por poner un ejemplo, en Madrid, aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, que es el tercer aeropuerto más importante seguramente de Europa en movimientos de aviones, pues pudiéramos controlar los cerca de 1,5 millones de pasajeros que diariamente pasan. El control de pasajeros es muy complejo, y siempre hay que avanzar en medidas de seguridad, siempre hay que continuar, pero la seguridad absoluta no existe. Oye, es que, Fernando, hay un dato sobre el aeropuerto de Estambul. Es el número 11 en el mundo, de acuerdo al número de pasajeros que se movilizan por ahí. Imagínese usted la cantidad de pasajeros que estamos hablando. El número 11 en el mundo. O sea, es demasiada, la dimensión es grandísima. ¿Me permite un segundo, Fernando? Quiero compartir con usted y con los televidentes lo que dice el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hace apenas unos instantes acaba de escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente, lo tienen ustedes en sus pantallas. México lamenta la pérdida de vidas humanas por las explosiones en el aeropuerto de Estambul. Nuestra solidaridad con el pueblo turco. Eso dice el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y también quiero compartir con los televidentes y con usted, Fernando, un video de cómo se vivió los momentos después al interior del aeropuerto. Está el video listo para que ustedes lo vean. Esto sucede al interior del aeropuerto de Estambul, de acuerdo a lo que veníamos hablando con Fernando. La cantidad de pasajeros, el número impresionante de pasajeros que moviliza este aeropuerto. Es el número 11 de acuerdo a la movilidad de pasajeros en el mundo. El caos, Fernando. Yo sé que usted no puede ver las imágenes, pero el caos es total y la gente corre desesperada. Lo estoy viendo desde el televisor que tengo conectado con ustedes, aunque no lo vea de manera directa. Exactamente.
Ahora, Fernando, ¿qué se debe hacer para seguir en la línea de prevención? Porque esto, al parecer, sigue y sigue todos los días sorprendiéndonos información con atentados terroristas en el mundo. ¿Qué se puede hacer para estar prevenidos? Bien, lo primero, paciencia, prudencia y ante el terror más democracia. Lo segundo es ser conscientes de que ellos no pueden paralizar una democracia, no pueden paralizar un país. Lo único que podemos hacer es seguir las órdenes de las instrucciones de las fuerzas y cuerpos del Estado, seguir nuestras propias políticas de seguridad propia, es decir, embalar, empaquetar nuestros paquetes, llevar la documentación perfectamente preparada y ser conscientes de que ellos no van a ganar esta batalla. Las fuerzas y cuerpos del Estado a nivel internacional, en este caso en Turquía, en España, en Bogotá, están perfectamente preparadas para enfrentarse a la amenaza. Lo que pasa es que siempre va a estar esa amenaza de forma latente. Hay que seguir luchando contra ellos y no claudicar. No claudicar bajo ningún concepto. El terror, que ustedes también conocen muy de cerca, yo he ido a Bogotá en muchas ocasiones, nunca ganó a la República colombiana y no ganará tampoco en Turquía y no ganará en España y no ganará en Europa, no ganarán. ¿Hay una posibilidad o existe por lo menos el temor de que toda esta cantidad de atentados lleguen a esta parte del mundo? Y me refiero a las Américas, me refiero a Estados Unidos, porque al fin y al cabo los últimos hechos se han enfocado en Europa, pero existe el temor en esta parte del mundo de que se puedan presentar y que Estados Unidos sea un blanco que esté buscando ISIS o cualquier otra organización terrorista para atacar. Sí, evidentemente. El terrorismo es internacional, el terrorismo es global, el terrorismo no tiene fronteras y allí donde consideren que pueden hacer daño y que pueden atemorizar a la ciudadanía que puede creerse segura en cualquier parte del mundo, allí irán. Será más fácil o más difícil en virtud de la fuerza democrática de ese país, en virtud de la preparación de las policías o los servicios de inteligencia, de la coordinación internacional, pero seguirán intentando, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Madrid, ya sea en Londres o ya sea en Ankara, en Turquía, como en este caso. Sí, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero no tenemos que tener miedo, tenemos que estar preparados y poner pie en pared para que ellos no puedan ganar y no venzan nuestro terror y no puedan evitar que nosotros viajemos, que nosotros hagamos nuestra vida y que por tanto demostremos que somos superiores a ellos moral, ética y políticamente. ¿Debe Estados Unidos aumentar su estrategia de ofensiva militar contra ISIS? La coalición internacional debe incrementar debido a que cada 2, 3 días estamos señalando hechos relacionados con ISIS. ¿Cómo debe enfrentar Estados Unidos esta serie de contraataques? En mi opinión, exclusivamente opinión personal, y no pretendo, por tanto, sentar cátedra, el tema del Daesh es un tema muy, muy complejo. Las ofensivas y la política antiterrorista de Estados Unidos, que ahora está siendo bastante más intervencionista de lo que fue hace un tiempo, es una política militar. A un grupo terrorista no se le vence solo por la vía militar, se le vence por la vía política. Cierto es que el ISIS o el Daesh no es un ejército como tal, es una milicia, aunque le llamemos ejército islámico, es una milicia que no soportaría un ataque directo contra cualquier fuerza militar profesional. El problema es que ellos lo que han hecho ha sido, durante la inacción europea e internacional, han cogido fuerza en un territorio muy complicado y han podido establecer sus redes de cooperación y sus redes de terrorismo, ¿no? Ahora la política internacional antiterrorista norteamericana, como la de otros países de la Alianza Internacional, lo que está haciendo es atacar militarmente para reducir no tanto la fuerza militar del Daesh, que sí lo es, como la fuerza logística, el tráfico de petróleo, el tráfico de bienes, o cortar los suministros económicos y castigar sistemáticamente a estos terroristas. Yo no soy quien para opinar sobre la política exterior, en este caso antiterrorista de Estados Unidos, pero en mi opinión no solo la acción militar es la forma de resolucionar el Daesh. Había que cortar suministros económicos, ver blanqueo de capitales, ver penetración en Europa desde el punto de vista político e ideológico con recluta de yihadistas, etcétera, etcétera.
12 de la medianoche ya, 12:33 en la medianoche en Estambul, imágenes en vivo que llegan en este momento a las afueras del aeropuerto. Fernando, el tema, como usted lo plantea, es debido a que lo analizamos como estructura, como una organización, ¿sí? Como una facción. Pero el tema de los lobos solitarios que llaman, eso sin lugar a dudas es un dolor de cabeza. Sí, pero cuidado con el tema de los lobos solitarios. El problema es el terror y el miedo, el pánico totalmente razonable que la gente tiene a esos llamados lobos solitarios. Y ese es el objetivo del terrorista. Veamos que atentar contra un objetivo de esas características blando, si vemos en la última estrategia que han tenido los terroristas, nos damos cuenta de que el coste económico respecto al impacto de terror que generan, el coste de aprovisionamiento, el coste logístico, el coste de preparación, no hablo del intelectual, hablo del económico, es muy bajo respecto al daño que hacen. A lo mejor son 2, 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros, lo que puede haber costado el atentado en Turquía, y miren el terror que ha ocasionado. Se calcula que los atentados últimos en Bélgica pudieron costar entre 1.500 y 2.000 euros, y miren el terror que ocasionaron. O sea, es decir, los lobos solitarios no son más gente que se ha radicalizado, y en esa radicalización, previamente un adoctrinamiento, lo que ha hecho ha sido conseguir una independencia de acción, que es el objetivo de una célula terrorista para su protección, y buscar un objetivo blando y atentar. Es que es muy sencillo, pero no tenemos que tener miedo en eso. Es decir, los lobos solitarios que habitualmente la gente teme, si nos damos cuenta, es cada vez más complicado que atenten. ¿Cuántos lobos solitarios ha habido? 8, 9 en el último año, 10 en el último año. No son tantos respecto al riesgo que es, a la preparación que tienen las fuerzas y cuerpos del Estado. Y con eso juegan. Saben que detectar a 10 personas en un país de 50 millones de habitantes es muy difícil. No podemos tampoco pensar en un Estado policial ni ceder nuestros derechos de ciudadanía por el miedo a un lobo solitario. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Fernando, y televidentes de NTN 24, no es el primer atentado que ocurre en Europa en cuanto a terminales aéreas, en cuanto a metro. Recordemos que el 22 de marzo, en el aeropuerto de Bruselas, quedaron 35 personas muertas, más de 300 heridos. Recordemos lo que sucedió ese día. Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Bruselas captaron a estos 3 hombres que llevaban consigo carros de equipajes poco antes de las primeras explosiones ocurridas a las 7:45 de la mañana hora local y que dejaron 14 personas muertas. En estas imágenes se puede observar los rostros de los yihadistas cuando caminaban juntos por los pasillos de la terminal aérea de Zaventem. El grupo de especialistas que adelanta las investigaciones fijó su atención en un hecho en particular. 2 de estos individuos que vestían sacos negros y que son señalados de ser los atacantes suicidas de las explosiones registradas en el aeropuerto portaban un guante en su mano izquierda. Los expertos sospechan que estos habrían servido para ocultar detonadores tanto de las bombas escondidas en su equipaje como de chalecos explosivos que llevaban adheridos al cuerpo. Según los primeros indicios, 2 de las maletas habrían estallado, mientras que una tercera no detonó porque el atacante, quien en la foto se ve portando un sombrero negro y gafas oscuras, habría huido del lugar sin activarla. En el aeropuerto se registraron 2 explosiones, una cerca del stand de la compañía Brussels Airlines y otra en las proximidades de la recepción de American Airlines. Los oficiales indican que los atacantes no intentaron cruzar los arcos de seguridad, sino ubicarse en las zonas de mayor tránsito para alcanzar un mayor número de víctimas. Los paquetes explosivos contenían además clavos para causar daños colaterales a las personas. Seguimos con esta transmisión especial de NTN 24. Nos acompaña Fernando Cocho, él es analista en inteligencia, está con nosotros colaborándonos con sus impresiones, comentarios, con su experiencia desde Madrid en España y la hora en Estambul en este momento, imágenes que ustedes tienen en vivo, 12 de la medianoche ya, 12 de la medianoche, 44 minutos, imágenes en vivo que llegan desde las afueras del aeropuerto. Recordábamos lo sucedido, Fernando, en Bruselas, ese 22 de marzo, porque ese día se habló de 3 terroristas. Hoy también estamos hablando de 3 personas. De eso según la información que ha suministrado el propio gobernador de Estambul. Dice 3 terroristas serían los que en primer momento
dispararon a la gente y luego se explotaron. Al parecer hay un común denominador, 3 grupos de 2, 3, Fernando. Sí, las tácticas terroristas, las tácticas, si me permite la expresión, aunque no sea lo más preciso posible, las tácticas guerrilleras, las tácticas de subversión, siempre oscilan en unidades o en células de 2, mínimo, hasta 5 miembros. Quizá para evitar la observación por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado, que llamaríamos una visión de contrainteligencia, para allanar el camino o para, en su caso, buscar rutas de escape para los supervivientes o para los terroristas afectados. Es habitual, sí. Pensemos que si una persona actúa individualmente, no ve su espalda. 2 personas pueden cuidarse uno a otro la espalda, pero no entre sí. Una tercera puede tomar la distancia suficiente para controlar la situación donde otras 2 personas o avanzadillas no lo ven. Por tanto, a partir de 3 personas el círculo se amplía de control por parte de los terroristas, incluso por parte de la policía también, y es la mejor forma de actuar. Es de táctica guerrillera, táctica subversiva, táctica terrorista, táctica militar, si también ustedes lo tienen de así, desde hace muchos años. Eso es lo normal. Y evidentemente así se aseguran de darse fuerza moral también entre ellos, en el caso de que, como ha ocurrido en algunos casos, fundamentalmente en las primeras épocas del terrorismo en Chechenia, algunos, no preparados aún para ello, para inmolarse, se echaban atrás. Entonces el compañero le da apoyo para culminar la misión. Se retroalimentan. Es así de terrible, pero es así desde el punto de vista psicológico. Claro, y se empieza a conocer más información de testigos y dice, por lo menos estamos recibiendo ya información de una empleada del aeropuerto que ha explicado a un medio de comunicación local en Turquía que una de las explosiones del atentado en el aeropuerto de Estambul ha sucedido justo a la entrada al terminal de salidas internacionales, donde se encuentra el primer control de seguridad para viajeros. Y es un dato, Fernando, muy importante y relevante quizás para las investigaciones posteriores. Llegan hasta el momento en que el control los va a delatar. Si no los delata la cámara de seguridad, los va a delatar el control y es ahí donde se hacen explotar. Evidentemente, tal y como hemos hablado hace un momento, en el momento en el que ellos se sienten identificados y ven amenazada su terrible y repugnante misión, pues tienen su propio código escalonado como si fuera una táctica empresarial, en el que si no consigo objetivo A voy al B, si no al C, y si no, pues como ocurre habitualmente me inmolo. Mejor 5 pobres usuarios que están en mi alrededor que a lo mejor una terminal de pasajeros o de embalaje de equipaje, ¿no? Tienen su propia situación, y claro, la policía, que no es en este caso no profesional, sino son altamente preparados. En el caso de la policía turca está muy acostumbrado, llevan más de 35 años subiendo atentados de terrorismo y de guerrilla. Pues han detectado, tienen sus propios filtros, han detectado algo extraño, han ido a identificarse, y entonces ha habido cuando se ha desencadenado la masacre. Ok, Fernando, lo que ha sucedido en ocasiones anteriores tiene que ver quizás con que la policía al final de las investigaciones concluye que este tipo de personas pertenecían a listas negras, pertenecían o por lo menos ya estaban reseñados de sus historial judicial. ¿Por qué qué está fallando mejor, Fernando? ¿Qué es lo que puede estar fallando que hace que con el paso del tiempo, con las investigaciones, se determine que esas personas sí pertenecían a listas negras o que eran conocidos de que podrían cometer actos terroristas? No estoy diciendo que vaya a suceder esto en el atentado de Estambul, pero quizás, como es un factor que ha sucedido en los anteriores actos terroristas, podemos llegar a esa conclusión. ¿Eso quiere decir que algo se está fallando? Muchísimas gracias por esta pregunta, que es una excelente pregunta porque se la hace muchísima gente, y es algo que hay que responder de manera tajante y directa. Vamos a ver, obviamente no vivimos en un estado precrimen ni en un estado prepolicial. La gente tiene sus derechos y tiene sus libertades. No podemos olvidar que desgraciadamente esta gente tiene unos ámbitos de comportamiento y de acción aprovechándose de los derechos de otros ciudadanos, y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno puede sospechar que una persona se radicaliza, pero las ideas no son un delito.
solo cuando da un paso a, por ejemplo, alabar el terrorismo, en el caso, por ejemplo, de delitos contra el odio, o cuando pasa a comprar material para supuestamente elaborar una bomba, se puede, en el caso de la legislación española, se puede actuar no preventivamente, sino ante una orden judicial por un riesgo inminente, y tiene que estar muy justificado policial y judicialmente. Si no, imagínense la cantidad de personas que dicen terribles cosas y apoyan cosas repugnantes en las redes sociales, que tendrían que estar en listas negras y tendrían que estar como un estado policial dictatorial siendo perseguidas. Con eso juegan también los terroristas. Ellos saben que hasta que no pasan al caso final, hasta que no hacen la bomba, hasta que no hacen el plan final, ellos no pueden ser detenidos pre-crimen. El problema que ocurre es hasta qué punto las fuerzas policiales pueden actuar y no los servicios de inteligencia deberían actuar de otra manera. ¿Qué competencias tienen los servicios de inteligencia? ¿Qué competencias tienen los servicios policiales? ¿Y en qué países estamos? No es lo mismo una democracia consolidada, como puede ser Bogotá o España, Colombia, perdón, o España, que un país no tan democrático como puede ser algunos países en los que todos estamos pensando y ninguno nombramos en voz alta. No se puede dar más fuerza a la policía de que la que tiene, sino hacer un apoyo social, un apoyo de inteligencia para prevenir la radicalización desde el origen. Grupos sociales, amenazas en las redes sociales, penetración política, ideológica, económica, para cortar la hidra, no cuando tiene cabeza, sino cuando siquiera está en el huevo. Esa es la única forma de enfrentarse a estas áreas. Muy bien, le agradecemos a Fernando Cocho, él es analista en inteligencia, nos acompañó desde Madrid, en España. Fernando, muy amable por compartir con los televidentes de NTN 24 y el espacio La Tarde de NTN 24 su conocimiento sobre lo que puede estar pasando en este momento en Turquía. Gracias, Fernando, una buena noche. A su disposición y un abrazo para todos los hermanos de Bogotá.